En relación con la agricultura, la primera revolución tecnológica de la humanidad, que es la revolución neolítica. Neo quiere decir nuevo y lítico quiere decir piedra. Recordemos del secundario, la prehistoria, cuando no se escribía, la edad de piedra, la edad de los metales y demás. Y dentro de la edad de piedra, el paleolítico, ¿no? Cuando éramos cazadores y recolectores, ¿sí? No hacíamos producción, sino que sacábamos la producción de la naturaleza, y el neolítico. El paleolítico, esas piedras gruesas, sin ningún pulido, ásperas, feas, con las cuales la gente se pegaba pedradas o hacía eventualmente se valía de ellas para la cacería o para la lucha. Pero, ¿dónde? Y fíjense que esto ocurre desde aproximadamente, o menos 8.000, pongo acá, 8.000 años antes de Cristo, en lo que es la Mesopotamia, lo que es Irán y Irak, que es la cuna de la agricultura, 8.000 años antes de Cristo, hasta aproximadamente 6.000 años antes de Cristo, en otra de las grandes cunas de la agricultura, que es la agricultura china, y 4.000 años antes de Cristo, en la agricultura, que es otra de las grandes agriculturas del planeta, en la agricultura americana. Hay 4 lugares donde en diferentes momentos surge la invención de la agricultura y de la ganadería. Se dice, por ejemplo, aquello, y voy a tratar de ser breve, de que las hordas nómades del Paleolítico que andaban haciendo recolección de frutos para comer, hacían campamentos donde comían el fruto, caían las semillas. Por supuesto que así como comían, también defecaban y allí también iban las semillas, ¿no es cierto? Y entonces iban haciendo un recorrido periódico, eso se comprueba observando los pueblos primitivos de hoy, o por lo menos de hace 100 años, cuando volvían a pasar en un recorrido estacional por determinado lugar, encontraban, pero caramba, esto está lleno de maíz en las civilizaciones americanas, o esto está lleno de arroz en las civilizaciones asiáticas, o acá tenemos esas frutas que me gustan tanto que resultaron ser los cítricos, porque comiendo dejaban las semillas ahí. De la observación de ese proceso surgió básicamente la agricultura. A partir de allí, el sistema de decir, bueno, caramba, entonces veo una semilla germinando, empiezo las siembras y la protección, bueno, acá tenemos un cambio enorme en la humanidad. Es muy interesante y sería lindo poder tener mucho tiempo, ustedes pueden entrar en la muy rica también historia de las crianzas o de la ganadería, ¿no? Cómo siguiendo la historia de los pueblos primitivos se puede conocer hoy que fue buscando juguetes para los chicos, ¿no es cierto? ¿Qué mayor juguete para un chiquito que regalarle un cachorro, un pichón, ¿no es cierto? Un animal joven que se separó de la madre que escapó, en fin, para que juegue. A partir de esas mascotas, de esos animalitos caseros para entretenimiento, es que se forman las piaras, las tropillas, y van surgiendo todas las diferentes formas de asociación. Las siembras y las crianzas implican un cambio muy, muy fuerte en la humanidad. Porque el hombre primitivo, como si vemos un mono que tiene que dedicar a comer, porque come cosas de muy poco valor alimenticio, tiene que dedicar a comer 12 horas por día, 8 horas por día, pues caramba, si tenemos materiales seleccionados y a mano y en cantidad mediante las siembras y las crianzas de rodeos de animales, pues entonces se alimentan mucho mejor y con mucho menos tiempo. Aquí es donde la humanidad pega un salto fuerte. Pero vamos a ver las consecuencias de ese salto fuerte. Hablamos de 8.000, 6.000, 4.000 años, cada una con diferentes perfiles, ¿no? Las diferentes revoluciones, agriculturas neolíticas. Al poder alimentarse en menos tiempo, tienen más tiempo ¿para qué? Para el arte, por ejemplo. Entonces las piedras, en vez de ser toscas, son pulidas, son perfectas, neolítico, por eso. Aparece también lo que en historia se llama la cerámica, ¿no es cierto? En los periodos precerámicos aparece la cerámica. Aparece, surge toda una rama de arte. El arte venía desde antes, el arte era paleolítico. No una rama del arte que hace para la cuestión de la cerámica. Todo esto parece importar bastante poco en lo que es la agricultura actual. Hay una cuestión que ha sido muy analizada. La organización política y económica
de los hombres en aquel tiempo, ¿no es cierto? Acá teníamos comunidades. Común quiere decir que es que todos de todos. Por lo menos todos de todos los que integran un grupo determinado. Si eran agricultores, todo era de los integrantes de la aldea agrícola. Si eran ganaderos, las hordas ganaderas en que se vivía. Las aldeas agrícolas eran sedentarias, estaban estabilizadas en lugares. No podían convivir con los ganaderos porque los animales se comen los cultivos. Entonces las hordas ganaderas eran trashumantes. Diferentes modos de vida que tienen mucha repercusión actual, como vamos a ver. Obviamente uno piensa que las hordas debían ser mucho más divertidas que las aldeas, ¿no? Pero será cuestión de gustos. De hablar de tipos de productores en este momento, y bueno, hablamos de comunidades, pero hablamos básicamente de la vinculación familiar, la vinculación de parentesco, que no son los mismos parentescos de ahora, papá, mamá, hijos, es la familia nuclear moderna, y todavía hay modalidades más recientes. No, comunidades ampliadas, ¿no es cierto?, de parentesco, que nos dan lugar a los clanes, se denominan, y las tribus. Tal vez eso todavía no es muy nuestro. Lo que sí es muy nuestro es una cosa que nos puede llevar a preguntarnos qué impacto tiene la revolución neolítica ocurrida entre 8.000 y 4.000 años antes de Cristo, qué impacto tiene en la agricultura actual, en la agricultura de la transgénesis, en la agricultura de la información satelital, en la agricultura de la biotecnología. Fíjense acá, ni más ni menos, no sé si alcanzan a leer, ¿qué aportes hace? ¿Qué nos quedó? La selección de las especies vegetales y animales. La cantidad de especies vegetales y animales, uno puede pensar aproximadamente en 600.000 especies animales, en 250.000 especies vegetales. Y los hombres primitivos y sus antecesores utilizaban una gran cantidad de esas. Ahora, hay algunas de esas especies que ocurrió, vegetales, que se reproducían en esos lugares de los campamentos de los que eran recolectores, ¿no? Se reproducían más. Encontraron que eran en las condiciones, llamémosle técnicas o tecnológicas, de 10.000 años atrás, cuando decimos 8.000 años antes de Cristo, decimos hace 10.000 años, encontraron que había algunas que eran más cultivables. Rápidamente se angostó la cuestión y se concentraron en aquel tiempo en aproximadamente 300 especies vegetales y una cosa de 50 especies animales. Y si nos ponemos a pensar cuántas especies vegetales, especies me refiero no a variedades, decimos por ejemplo el maíz, la soja, el trigo, la manzana, etcétera, etcétera. Estamos utilizando actualmente, vamos a ver todavía que son infinitamente menos que esos 250 o 300 especies vegetales y qué cantidad de especies animales. Acá hay una cuestión bastante sorprendente. Acá se decide qué es dentro de la población vegetal que está en el ambiente, qué es cultivo y qué es qué. Están los cultivos y las qué. Nosotros, desde el punto de vista agronómico, dividimos las especies vegetales en los cultivos y las plagas son bichos, las malezas les decimos, ¿no es cierto? Los yuyos, ¿sí? La masiega, etc. Las malezas son el mal. Acá de movida se dice, con los criterios de hace 10.000 años, se descartó el 90% o el 95% de las especies vegetales y animales. El condicionamiento actual de todo esto se mantuvo. La incorporación de nuevas especies prácticamente ha sido inexistente. ¿Qué consideramos cultivo y qué consideramos maleza? Surgió de entonces. Esto nos puede llevar, por ejemplo, a una visión crítica de decir, ¿y por qué no estudiamos las otras especies que todavía quedan de vegetales y de animales, a ver si está eso? ¿Y por qué no los estudiamos en función de la biotecnología, en función de ver los genomas y los genes que nos interesan y cómo los podemos utilizar, etcétera, ¿no? Acá está marcada en su comienzo la agricultura actual. Así como podría estar marcado en su comienzo la vida de un chico que nació de un mal parto, ¿no es cierto? Y salió torcido, por ejemplo, o salió con determinadas falencias.
acá guarda, tenemos que pensar en esto, y una vuelta que lo pensamos y lo reconocemos, podemos decir qué cosas también puede hacer la agronomía o no. Estamos por acá. Es decir, el presente es la viviente suma total del pasado. Este impacto, esto de vivir en comunidad, ¿no es cierto?, que era lo común.